Voy a compartir mi presentación una vez que ya me presenté con ustedes, que ya les dije cuál va a ser la intención, y ahorita con la presentación vamos a ver también cuáles son los supuestos, las hipótesis que voy a trabajar. Ya está compartida, ¿verdad? Ya. Bien. Sí, ya está. Ahí está. El tema deberes del abogado y corrupción, la ética de Paul Ricoeur. ¿Sí? Ese es el tema que voy a tratar con ustedes el día de hoy. Es ética de Paul Ricoeur, ¿no? Y a través de la ética de Paul Ricoeur, los deberes del abogado y la corrupción. El tema se va a ocultar un poco, va a requerir mucho de su habilidad y que ustedes presten muy bien atención para que se den cuenta cómo está todo que está relacionado con esto. ¿Sí? El primer problema o de donde parte mi planteamiento es que de un tiempo para acá, ya no les tocó a ustedes, pero para mí sí fue muy novedoso que de hace unas décadas para acá, se empiezan a implementar de manera más intensiva, ya existían, pero se empieza a implementar de manera muy intensiva los códigos de ética. ¿Sí? Y los códigos de ética resultan como una sobrelegislación, un sobredeber por encima de los deberes ya establecidos en la legislación. ¿Sí? Y entonces resulta medianamente contraproducente porque si ya tenemos una legislación que nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer, ¿para qué necesitaríamos códigos de ética? Bueno, pues necesitamos los códigos de ética porque la legislación no está bastando para hacer lo que debemos de hacer, ¿sí? Y necesitamos los códigos que nos lo recuerden. Pero ¿qué nos garantiza que si no hacemos lo que debemos de hacer según la legislación, hagamos lo que nos dice, los deberes que nos impone el código, si no estamos cumpliendo de base con lo que nos dice la legislación? Entonces, bueno, pues evidentemente ahí hay un problema, ¿no? Dice, para cada ámbito del desempeño profesional encontramos sendos códigos deontológicos con los deberes de ética de la abogacía, encontramos el Código Civil y el Código Penal que nos dicen qué deberes debemos de cumplir, el Código de ética de las barras de abogados, que también, del notariado, que también son de cumplimiento o serían de cumplimiento obligatorio, aunque no es la colegiación no es obligatoria. El Código del Poder Judicial de la Federación, el Código del Poder Legislativo Federal, el Código de la Administración Pública, un montón de códigos de ética, ¿sí? Pero vemos entonces que tenemos la legislación y tenemos los códigos que resultan como sobrecódigos y pues vemos que tenemos un problema endémico de corrupción, de impunidad y de violencia. Y la corrupción es tan endémica que inclusive está hasta naturalizada. ¿Sí? En un sexenio, dijo un presidente, todo el mundo se le fue encima con buenas razones, pero lo que dijo en ese momento, pues no estaba mintiendo mucho que digamos, ¿no? Nos dice, es que la corrupción es parte de la cultura del mexicano. Pues es una bofetada, pero no está mintiendo, ¿sí? Está muy naturalizada. Las personas que no nos consideramos corruptas, ¿sí? Por lo menos, como dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿sí? Estamos queriendo ser los más chingones y que nadie nos chingue y ver cómo, pues, cómo sobresalimos, ¿no? Y esa costumbre de, bueno, pues es una cuadra nada más, me voy a meter en sentido contrario, o bueno, pues el semáforo está en rojo, pero pues nadie está cruzando, me voy a pasar el semáforo en rojo, o ya se va a poner el amarillo, en lugar de ir frenando, voy a acelerar porque pues yo tengo prisa y pues primero yo y que se frieguen los demás. Eh, es realmente muy penoso cómo está tan naturalizada la corrupción en nuestro país que ya
ya casi no la percibimos en algunos aspectos, ¿no? Y entonces, aquí viene la primera pregunta de mi planteamiento del problema, o que va a resultar en mi hipótesis. ¿Cómo es que estudiamos deberes y valores jurídicos? Sobre todo los abogados estudiamos deberes y valores jurídicos, ¿sí? Es de buena medida lo que nos enseñan en la carrera, en la materia de deontología, la materia de ética jurídica, el curso permanente de ética, filosofía, ¿sí? Nos están enseñando valores y deberes jurídicos, derechos humanos, y sin embargo la abogacía llega a formar parte de los problemas, llega a formar parte de la corrupción y no de las soluciones, ¿sí? Un buen abogado, inclusive se percibe en el imaginario social que un buen abogado es aquel que tiene la habilidad de aconchavar y corromper a las autoridades para que favorezcan en las carpetas de investigación o para que favorezcan en los juicios a nuestros clientes. ¿Sí? Y el abogado que sigue estrictamente la ley y que no hace esos aconchaves, es un mal abogado porque está dilatando los asuntos. Me parece terrible. La otra parte de la pregunta dice, ¿cómo lograr convertir lo heterónomo de las normas y de los deberes, heterónomo como seguramente ustedes tienen en mente y ya saben, pues lo heterónomo es la normativa, el deber, ¿sí? Y el valor que viene de fuera y que por lo tanto, como viene de fuera, de alguna manera se tiene que hacer cumplir. La mejor idea de su cumplimiento es que el valor que viene de fuera se interiorizase, ¿sí? Y que se convirtiera, como dice el trasfondo de la lámina, ¿sí? Que fuera por convicción, ¿sí? Que se hiciera por convicción porque ya se interiorizó. Pero la realidad es que pues utilizamos la coacción para hacer cumplir los deberes heterónomos. ¿Sí? O sea, utilizamos la violencia, porque eso es lo que en última instancia es la coacción. Y entonces también parte del problema es cómo pasar de lo epistemológico, o sea, de lo cognitivo, ya aprendí cuáles son los deberes, ya los conozco, ya los estudié, ya aprobé la materia de ética con 10, ¿sí? Pero aprobar la materia de ética con 10 no me garantiza tener un comportamiento ético como abogado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasar del simple conocimiento a lo ético y que sea una ética de convicción y de responsabilidad? No nada más de convicción, no nada más de responsabilidad, una ética de convicción y responsabilidad. ¿Sí? ¿Cómo hacer que los códigos de ética, la deontología o los deberes profesionales del abogado, las clases y cursos de ética, que son normas o enunciados normativos externos a nosotros, y que se aprenden intelectualmente, cómo hacer que se interioricen y se ejecuten por convicción? Ese va a ser el tris del asunto que vamos a platicar, que continuaré platicando. En esto me voy a basar en la ética narrativa de Paul Ricoeur, principalmente, aunque no únicamente, en un libro que se llama Sí mismo como otro. Esto sería parte de la bibliografía básica, pero no es la única. Hay bibliografía complementaria que voy a ir comentando. El amor y la justicia, también de Paul Ricoeur. Va a ser muy importante para enlazar toda esta parte de ética, enlazarlo con ética jurídica, enlazarlo con el derecho, ¿sí? Y un libro de apoyo que me fue muy útil para poder resumir. No volví a leer Sí mismo como otro, ni volví a leer Amor y Justicia. Me remití a Sabiduría Práctica de Paul Ricoeur, de Peter Kemp, para recordar mis conocimientos de los otros libros. Porque volver a leerlos así de bote pronto, pues era muy, muy pronto. A su vez, Paul Ricoeur, ¿sí? Se basa en estos autores, principalmente se basa en la ética nicomaquea de Aristóteles, también se basa en la política y en la poética de Aristóteles, sobre todo en la poética en su combinación con ética, con la ética aristotélica, ¿sí? Vamos a ver cómo. Se basa en la crítica de la razón práctica de Immanuel Kant, y lo que hace es una combinación de Aristóteles y Kant, ¿sí? De una ética teleológica, eudemonista como la de Aristóteles, con una ética deontológica como la de Kant,
Y también combina la fenomenología y la ética fenomenológica y el personalismo de Emmanuel Levinas. Esa va a ser nuestra bibliografía básica, nada más para que la conozcan. Tanto en la República como en las leyes, Platón plantea que la educación es la clave para esta interiorización de los deberes, esta interiorización de los valores, y que ya no sean meramente heterónomos y coactivos, sino que sean parte de nuestra convicción y de nuestra responsabilidad. Pero hay dos tipos de educación, ¿sí? Una educación que es prácticamente la tradicional, impositiva, en donde el educador sea el profesor en clase o sean nuestros padres, nuestra familia en casa, ¿sí? Hacen una cosa, ¿sí? Y nos piden a nosotros que hagamos otra. No debes de fumar, ¿sí? Pero yo como pequeño veo que fumas. No debes de hacer esto y aquello otro. Sí, pero yo veo que haces lo mismo que tú me prohíbes o que no haces lo que me impones que yo haga. Y este deber me lo impones coactivamente, ¿sí? La otra forma es por imitación, ¿sí? Y esta sería la mejor manera de aprender las cosas, ¿no? Que nuestros educadores, ¿sí? Fueran modelos de lo que nos están enseñando, ¿sí? Pero si son modelos de lo contrario, de lo que consideramos valores buenos, y ese va a ser otro problema que tenemos que tratar, la diferenciación entre lo bueno y lo malo, pues, híjole, no va a funcionar, ¿no? Pero esto sería lo ideal, la, eh, la imitación, ¿sí? Y que de esa imitación pasemos a la comprensión y de la comprensión a la convicción y a la responsabilidad. En esta tablita que acaba de aparecer, dice, muestra un resumen elaborada por una estudiante sobre las etapas del desarrollo moral según Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg dice hay 3 estadios o etapas fundamentales del desarrollo moral. No voy a profundizar en ellas, pero van desde lo heterónomo, que es lo que queremos, que es donde empezamos, y es el problema que queremos resolver, pasar de la heteronomía a la plena autonomía, ¿sí? Y pasar también del individualismo egoísta, ¿sí? A la solidaridad ecosistémica, ¿sí? A la solidaridad ecosistémica, o sea, pasar del estadio, primer estadio, etapas 1 y 2, pasar al último estadio, al tercer estadio, etapas 5 y 6, y que no sea nada más contrato, sea igualdad y auténtico respeto. Entonces, de lo que se trata ya en el rubro de las acciones es pasar del premio y el castigo, ¿sí? Que es nada más condicionamiento prácticamente pavloviano, somos animales, pero no solamente somos animales, a pasar a la plena convicción de el respeto y la responsabilidad en el reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos, de todos los que son mis iguales. Y esto se logra, ¿sí? Esto se logra, por lo menos según Paul Ricoeur, con lo que él llama ética narrativa, ¿sí? Pero él en la mayoría de sus textos donde trata la ética narrativa, lo trata de manera general o de manera sociológica o de manera cultural. Yo lo voy a centrar a la historia personal, o sea, ¿cómo hago yo a través de mi historia personal, a través de la narrativa de mi historia personal, cómo hago yo para interiorizar los valores y ejecutarlos, inclusive cuando ya la educación ha pasado pues ya mucho tiempo, ¿no? Ya tenemos en promedio 20 años, bueno, ustedes, pues lo que salió bien, y lo que ya se torció, ya se torció. ¿Cómo hacer una ortopedia? ¿Cómo enderezar esto? Entonces, la primera idea es que la narrativa, ¿sí? Y la historia personal permiten unir, ¿sí? Permiten hacer la identificación
del yo del pasado, que es un infante y que no es idéntico al yo del presente. No hay una identidad, ¿sí? Siempre le digo a mis alumnos, si ustedes vieran mi foto de bebito, ¿no? Y me ven ahorita con mi carota ya arrugada y barbada, dicen, ah, caray, y pues más bien lo cambiaron en el parque, profe, ¿sí? Entonces yo tendría que hacer toda una narrativa, ¿sí? Con una serie de fotografías que vayan pasando de ese bebito hasta ahorita y una narrativa de mi historia para unir ese bebé con el yo del presente. La primera idea que nos viene con esto es que el yo no es una esencia monolítica, ¿sí? Como nos lo ha presentado la tradición, principalmente la tradición judeocristiana, ¿sí? El yo es una construcción, ¿sí? Que es como nos lo presenta también Aristóteles. Mi personalidad y mi carácter es algo que se construye y se transforma a lo largo del tiempo, ¿sí? Y entonces, como hay transformación, no puede haber identidad, ¿sí? Lo que hay, le llama Paul Ricoeur y la filosofía en general fenomenológica, le llaman ipseidad, ¿sí? La única forma de identificarnos a nosotros mismos y de poder decir que el yo de ayer y el yo de hoy son el mismo yo es de manera narrativa, narrar mi historia, es a través de la memoria. Aquí viene lo de la identidad idem y la identidad ipse, ¿sí? Inclusive puede ser que yo me vea en el espejo y no me reconozca, ¿sí? Sobre todo cuando he cometido alguna falta de ética, ¿sí? Por lo menos con respecto a mis propios principios, ¿no? O por lo menos pues, ya todavía más de perdida con respecto a lo que la sociedad me está pidiendo que haga. Me veo en el espejo y digo, ja, 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 sí, salí con la mía, que se friegue la sociedad, qué bueno que yo hago lo que a mí se me da la gana, no importa que me llamen corrupto, ¿sí? Pero si me tomo un momento, tal vez inconscientemente al verme en el espejo, diga, pues lo que veo ahí no es lo que espera la sociedad de mí, lo que veo ahí no es lo que yo mismo espero de mí, ¿sí? La parte de la clave de la historia, de la narrativa de sí mismo o de la historia personal es conocerse a sí mismo, ¿sí? El famoso dictum aristotélico, bueno, más bien del oráculo de Delfos, ¿no? Gnócete ipse, ipse, ¿sí? Conócete a ti mismo. Y digo, bueno, pues es que yo ya me conozco aquí a mí mismo. ¿Quién va a conocer mi historia mejor que yo? ¿Sí? De lo que se trata es de conocerlo, ¿sí? Bajo examen, de examinar esa historia que ya conozco, ¿sí? Literal, conocerlo científicamente. Dice Aristóteles, y fíjense, Aristóteles, perdón, Sócrates, y fíjense dónde lo dice en la Apología, o sea, lo dice momentos antes de tomar la cicuta para morir por la sentencia que recayó sobre él del tribunal ateniense, ¿sí? Justo antes de morir, antes de beber la cicuta, dice, una vida que no ha sido examinada no merece la pena de ser vivida. ¿Sí? La mayoría de los seres humanos viven su vida medianamente a través de la memoria, conociendo su historia personal a través de la memoria, pero sin examinar su historia personal. ¿Sí? ¿De qué nos sirve entonces esta examinación de historia personal o cómo se hace la historia personal? Aquí les presento en esta JPG del doctor Rolando Tamayo y Salmorán, ¿sí? El método científico. ¿Sí? El método científico tal cual ya está especificado en los segundos analíticos de la lógica de Aristóteles. Cierto que Descartes es el padre del método científico y sienta las bases modernas, ¿sí? Pero el esquema ya lo había identificado Aristóteles, ¿sí? Empezamos en la parte de abajo, si ustedes pueden verlo, con los hechos, los singulares observados, ¿sí? La empiria, la realidad está compuesta de singulares, está compuesta de particularidades, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos en derecho? Cada X representa un sistema jurídico o representa un tipo de norma. ¿Sí? Sistema jurídico inglés, sistema jurídico francés, sistema jurídico canadiense.
mediante inducción, primero mediante comparación y análisis, ¿sí? Veo qué es lo que tienen de semejante y qué es lo que tienen de diferente, ¿sí? Y mediante inducción, lo semejante lo postulo como hipótesis, como axioma o principio, como definiciones, y después como deducción, a través del método deductivo, ¿sí? Lo vuelvo a aplicar a la realidad. ¿Sí? Y entonces, ya aplicado a mi historia de vida, a mi propia narrativa, ¿sí? Inclusive los que conocen más de esto, ¿sí? Terapeutas y psicólogos, yo lo veo desde el punto de vista de ética filosófica, los terapeutas, los psicólogos dicen, ponlo por escrito, ¿sí? Que sea por escrito en periodos de 0 a 5 años, ¿sí? De 5 a 10, de 10 a 15, ¿sí? Que narres tu historia de vida, que narres lo que te duele, que narres lo que otros te han hecho que te ha lastimado, que narres lo que tú has hecho que ha lastimado a otros, ¿sí? Lo que tú has hecho que te ha lastimado a ti mismo, ¿sí? Y esos van a ser los hechos que, viéndolos en tinta y en papel, ¿sí? Los vamos a poder analizar de manera más científica con el método comparativo y con el método analítico, y a partir de la inducción veo cuál es mi patrón de comportamiento, ¿sí? ¿Por qué me suceden las cosas que me suceden? ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Sí? Y mediante deducción ya puedo proyectarme al futuro. Fíjense que la ciencia siempre es predictiva y proyectiva, ¿sí? Intenta predecir proyectándose hacia el futuro. Bueno, cuando lo aplico este método científico a mi propia historia de vida, puedo proyectarme hacia el futuro y puedo tomar mejores decisiones, ¿sí? Puedo escoger mejor cuáles van a ser mis metas y mis finalidades, y puedo escoger mejor cuáles son los deberes, lo que debo de hacer para alcanzar esas metas y finalidades. Y si ya no quiero que me sigan doliendo las cosas que hago o que me hacen, ¿sí? Entonces voy a escoger deberes, ¿sí? Y formas de relacionarme, ¿sí? Que eviten ese daño, que me hacen, que me causan los demás o que me causo yo mismo. O ya no me pongo de pechito de tiro al blanco para que los demás me hagan daño, porque ya sé cuál es mi patrón de comportamiento que hace que me ponga de tiro al blanco, o tampoco me pongo de mi propio tiro al blanco. Ocurre entonces con la trama narrativa de nuestra historia, ocurre una identificación con la trama narrativa de nuestra historia. Incluso va a haber cosas que yo puse en mi historia personal que si no las hubiera puesto en blanco y negro, ¿sí? Jamás me atrevería a identificarme con eso, ¿sí? Jamás me atrevería a identificarme con las cosas que siento que me disgustan o que no me causan orgullo. Tenemos cierta memoria selectiva y lo que no nos gusta de nosotros mismos tendemos a ocultarlo, a paliarlo. Tendemos inclusive al autoengaño. Yo no soy así, aunque nuestra conciencia o nuestro subconsciente más bien nos está diciendo, ja, 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 no te hagas menso, ¿sí? Acuérdate cuando hiciste esta fregadera, acuérdate cuando hiciste aquello otro, ¿no? O inclusive con cosas que son desagradables socialmente o que son que faltan a la ética social y que de todas formas a nosotros nos hacen sentir orgullosos, ¿sí? Vamos a poder ver de qué manera nos pueden deteriorar, ¿sí? Y entonces ocurre una identificación, inclusive con esas partes de nuestra historia con las que nos hemos autoengañado, ¿sí? Y por esa identificación, puede ocurrir una transformación de la realidad en el mundo, en mi propio mundo, en el que el espectador, yo mismo que estoy viendo mi historia, y el lector, ¿sí? Pueden habitar. El lector sería yo también, ¿no? Yo mismo, el actor y el espectador, y el lector soy yo mismo, ¿sí? Pueden habitar viendo sus emociones depuradas por la catarsis. Ocurre la catarsis. La ética kantiana, ¿sí? Con todo y lo buena que es muy buena. De hecho, es tan imbatible que la ética kantiana, sobre todo su definición de autonomía y su definición de dignidad, nos siguen siendo muy útiles
sobre todo para nuestra construcción contemporánea de nuestra teoría de derechos humanos, ¿sí? Corre el riesgo al subsumir, ¿sí? El deseo al deber, ¿sí? De generar neurosis y desintegración, ¿sí? Neurosis y desintegración. O sea, cuando yo arresto el deseo completamente, ¿sí? Y esto ocurre en el racionalismo. ¿Por qué? Porque el deseo viene de la emoción y viene de la sensibilidad y lo propio del ser humano es la racionalidad. Por lo tanto, hay que eliminar los deseos y seguir completamente la razón. Eso es un error. ¿Sí? Los deseos también pueden ser racionales, pueden ser deseos racionales y a través de una canalización racional del deseo, una canalización sobre todo catártica, ¿sí? Puedo sentirme bien conmigo mismo y sentirme bien con mis propias metas. ¿Sí? Si no sucede eso, si nada más cumplo el deber por el deber, arrestando constantemente el deseo, voy a caer en la neurosis y eventualmente en una desintegración. La ética aristotélica, por contrario, ¿sí? Que es una ética de los fines, una ética de la felicidad, nos dice que lo que debemos de buscar es el bien vivir, ¿sí? Que la felicidad es vivir bien, bien vivir, ¿sí? El problema es que si no lo ajustamos mediante la razón, y esto lo dice el propio Aristóteles, pero lo refrenda Kant, si no está ajustado por la propia razón y el bien vivir está buscado exclusivamente a través de nuestros deseos y no por deseos que sean racionales, pues lo que es bueno para mí puede ser no bueno para los demás, pero como lo que me importa a mí mismo soy yo, los demás que se amuelen, ¿sí? Y entonces bien vivir termina siendo relativo y puede ser altamente perjudicial tanto para los demás como para mí mismo. ¿Sí? Y ni cuenta me voy a dar de ello si no hago esa revisión. Mediante la catarsis narrativa podemos restablecer o mantener nuestra integridad, ¿sí? Restablecer o mantener nuestra integridad, ¿sí? Esa falta de integridad se puede manifestar como deshonestidad o se puede manifestar simple y sencillamente como un malestar. ¿Sí? Como una forma de neurosis, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. ¿Sí? La justicia de nuestro etos, ¿sí? La integridad o la justicia de nuestro etos. Entonces, aquí viene otra parte muy interesante, cómo relacionar esto de la integridad y de mi historia personal con la ética y con la justicia. Con la ética es más evidente cómo relacionarlo con la justicia. Primero, la justicia, antes de ser un valor intersubjetivo, que es como la conocemos nosotros los abogados, ¿sí? Justicia es darle a cada quien lo suyo, ¿sí? Y entonces es un valor intersubjetivo, ¿sí? Y dice Paul Ricoeur, la justicia, sobre todo del derecho, es un dame, ¿sí? Primero dame para que te dé, ¿sí? Y si doy primero yo, es porque estoy esperando que me des, porque es lo justo, ¿sí? O sea, es una justicia sinalagmática de compensación, ¿sí? Ahí no hay, está mediada por el individualismo, está mediada por el egoísmo, no hay posibilidad de solidaridad, por lo menos no en principio. Dice Aristóteles y Platón y Sócrates, la justicia es una virtud total antes de ser una virtud intersubjetiva. Es una virtud total, una cualidad cósmica. Doy porque me ha sido dado. La justicia cósmica, tal como la piensa Aristóteles y Platón y Sócrates, es ajuste de las partes en el todo, ¿sí? Es precisamente lo que convierte al universo de caos desintegrado, ¿sí? De caos desintegrado, de desorden, lo convierte justamente en cosmos armónico, en donde todas las piezas del rompecabezas del universo encajan, en donde todas las piezas del rompecabezas de mi propia existencia, de mi propia vida, encajan en el lugar que debe ir y me hace sentir bien, me siento bien conmigo mismo porque estoy integrado. ¿Sí? Pero como parte del rompecabezas, de mi propio rompecabezas, es también pertenecer a una sociedad, ¿sí? Entonces,
también pertenecer al ecosistema, tanto natural como social, es parte de esta justicia, es ajuste de las piezas. Yo como pieza del propio rompecabezas del ecosistema social. La falta de integridad es desintegración, y esa desintegración puede ser social, psíquica, moral, física, etcétera, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, con las adicciones, ¿sí? Una persona adicta eventualmente se desintegra del conjunto social, ¿sí? Y dice, a Miguel no lo invites a la fiesta, ¿sí? Córtalo, desintegración social. No lo invites a la fiesta, ¿por qué? Pues porque es bien mala copa, ¿sí? Se toma un par de copas y empieza de agresivo, empieza de acosador con las compañeras, con los compañeros, empieza de agresivo, se pone a golpear gente, ¿sí? Y si yo estoy consciente de eso, ¿sí? Si eso estoy consciente que lastima a los demás y que me lastima a mí mismo, al siguiente día eso es lo que opera la cruda moral, ¿sí? Rayos, ¿ahora qué hice? ¿No? Le hablo a mis amigos y me cuelgan el teléfono, ¿sí? Eventualmente esa desintegración social se convierte en desintegración moral, ¿sí? Sostener, por ejemplo, la mentira, ¿sí? Va a ocasionar desintegración psíquica, y eventualmente desintegración física, la muerte, ¿sí? Literal, la muerte, tarde que temprano, ¿sí? Habrá personas, o sea, fíjense, la desintegración está funcionando como una especie de coacción, pero la idea es que funcione como una especie de coacción interna, por convicción, ¿sí? No nada más por violencia, ¿sí? Y la falta de integridad. Es posible que haya personas que les valga tres pepinos la falta de integridad. Sí, es posible. Y es posible que hay personas que aún con la falta de integridad salgan adelante y sean exitosas en su engaño para con los demás, y sean exitosas en su engaño para consigo mismos, y sean personas corruptas y exitosas. Sí, sí es posible. Lo vemos todo el tiempo, ¿sí? Pero es muy poco probable. Aún esas personas que lo logran son pocas. No puede ser el estándar de vida de todos, ¿sí? Porque realmente es muy poco quien logra salirse con la suya. La mayoría de las personas, ¿sí? Se desintegran hasta el punto de la muerte física, de la desintegración física. ¿Qué es la ética en este sentido? El sufijo ica quiere decir referente a, ¿sí? ¿Referente a qué cosa? Referente al ethos, ¿sí? Que es la otra raíz etimológica. ¿Qué es ethos? La mejor definición de ethos que podemos encontrar, que sea una definición, una traducción global de ethos en griego, sería espíritu, ¿sí? Pero es una broncota, entonces, definir qué es el espíritu sin caer en posiciones teológicas, ¿sí? En posiciones religiosas, ¿sí? ¿Cómo definir etos de una manera lo más laica posible? ¿Sí? ¿Cómo definir espíritu de una manera lo más laica posible? Espíritu o espiritualidad, que es la cualidad del espíritu, es conciencia de interdependencia en la integridad del sistema total, ¿sí? Ser consciente, ¿sí? De que soy interdependiente con los demás, que soy interdependiente con la naturaleza, que lo que le ocurra a la naturaleza, que lo que le ocurra a la sociedad, que lo que le ocurra a mi prójimo, tarde o temprano me va a terminar afectando a mí. Y eso comienza a ser un antídoto contra el egocentrismo, ¿sí? Que es la versión insana del egoísmo. Espíritu, todavía mejor definido, es dignidad, libertad, que mantienen esa integridad justa, esa integridad de justicia, ¿sí? La dignidad y la libertad, ¿sí? Son interdependientes a su vez. Dice Paul Ricoeur, la ética no es idéntica a las reglas y las normas morales, porque las reglas y las normas morales, los deberes morales, son heterónomos. La ética como etos, como espiritualidad, como cualidad del ser humano, del espíritu humano, es el fundamento de la moral, es el fundamento de las normas, el fundamento de la permanencia y de la transformación de la dignidad.
¿sí? De la dignidad como capacidad de transformarme a mí mismo. Es el fundamento de la dignidad, ¿sí? Y es el fundamento de que yo pueda mantener mi integridad en la transformación. Aún transformándome, sigo siendo la misma persona, ¿sí? Aún cuando mis amigos me digan, ¿has cambiado? Sí, he cambiado, pero sigo siendo ese amigo leal, sigo siendo ese amigo fiel, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ella es una visión y no una regla. Es intuición de modelos de acción, ¿sí? Lo que debo de hacer de acción para mantener esa integridad. Ella imagina buenas maneras de actuar. Es la configuración narrativa de la verdadera vida. Ahora, la relación entre amor y justicia. El etos humano es dignidad, libertad. Es teos, lo divino en el ser humano. ¿Sí? Teos, lo divino en el ser humano, ¿sí? Dice, ¿por qué el ser humano es teos? ¿Por qué el ser humano es lo divino? ¿Cómo hablar de teos y cómo hablar de lo divino sin que caigamos en una religión u otra? ¿Cómo hablar de teos y de lo divino de manera laica? De manera que sea extendible y comprensible a todas las personas, aún inclusive a los ateos, ¿sí? Porque, por ejemplo, la religión judio-cristiana, nos dice que somos divinos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Bueno, y si no creo en ningún Dios, ¿sí? O si el Dios en el que creo es un canalla, pues entonces mi imagen y semejanza va a ser desastrosa, ¿sí? Teos en griego no se traduce directamente por Dios, no es un sustantivo, se traduce en lo divino, ¿sí? ¿Qué es lo divino? Es lo que es sagrado, lo valioso en alto grado, ¿sí? ¿Y qué es lo valioso en alto grado para el ser humano? Pues yo mismo, para empezar, mi propia integridad, mi pertenencia al conjunto social, que ese conjunto social sea íntegro y que no sea corrupto también, ¿sí? Que mi sociedad no sea corrupta, ¿sí? Lo divino en el ser humano, entonces, es la capacidad que tiene de transformarse a sí mismo y a través de sus transformaciones en las circunstancias, tener una posibilidad de alcanzar la plenitud, ¿sí? Tener una posibilidad de alcanzar la plenitud. Y eso es el amor, inclusive, anhelo de plenitud. O sea, teos, como lo divino, la capacidad de transformarse es la dignidad humana, la dignidad como capacidad de transformarse a sí mismo. La ética sería la pregunta sobre la justicia de mi ser y estar en el mundo. Me tengo que preguntar a mí mismo, ¿lo que hago, lo que soy, le quita lo suyo a otro? ¿Lo que hago, lo que soy, le está quitando su dignidad y su libertad a otro ser humano? La justicia es integridad interdependiente, dar y darse a sí mismo lo suyo. Lo suyo del otro y lo mío mismo es el etos, la dignidad, libertad, el fundamento de la vida buena como fin y lo debido para alcanzarlo, ¿sí? O sea, pasamos del relativismo, por ejemplo, Paul Ricoeur hace una crítica de Kelsen y hace una crítica también de Alf Ross, ¿sí? Que son, como ustedes saben, los campeones de la teoría jurídica contemporánea, ¿no? Kelsen, principalmente Kelsen, más que Alf Ross, pero también Alf Ross, ¿no? Y ellos, en su estudio del derecho, caen con convicción, fundamentado, en un relativismo moral, ¿sí? O sea, dicen, la justicia como valor es relativa, ¿sí? Lo que es lo suyo de una persona no es lo suyo de otra, ¿sí? Por lo tanto, el derecho, mediante un acuerdo de voluntades, o mediante una imposición coactiva, tiene que determinar qué es lo suyo de cada quien. Y lo justo legal no es lo mismo que lo justo axiológico, porque lo justo axiológico es relativo. Ese ha sido un grave problema para los sistemas jurídicos contemporáneos, ¿sí? Que se ha intentado resolver medianamente a través de derechos humanos, porque derechos humanos tienen su fundamento en la dignidad igual de todos los seres humanos. Dignidad y libertad de todos los seres humanos. Entonces, conclusión de esta parte, conclusión parcial,
¿sí? Lo suyo de cada ser humano que tenemos que reconocer y respetar responsablemente es la dignidad y la libertad. Doctor, podríamos en esta primera parte preguntarle a Paulina López Olivera de lo que has expuesto, qué le llama la atención, qué le ha parecido interesante, alguna aportación que nos haga favor de hacer. Sí. Paulina López Olivera. Paulina. Sí, aquí estoy. Por favor, Paulina, un breve comentario. Pues en lo que respecta de justo lo que acaba de decir de que todo lo que haces, si no afecta pues a otra persona, ¿no? Y muchas veces pues eso también pues relacionado con lo jurídico, pues muchas veces el abogado pues por corrupción o lo que sea, eh, nada más ve el beneficio propio, ¿no? Entonces, este sentido de la ética sí es en todas las profesiones, pero más en nosotros, pues está en juego la libertad, ¿no? O, bueno, sí, principalmente la libertad de las personas. Entonces, pues es sumamente importante que sí tengamos estos cursos y que se implementen más en todas las carreras, porque sí está en juego pues muchas cosas. A ver, Kevin Fernández Callejas. Gracias, Paulina. Sobre lo que el doctor ha expuesto, ¿algún punto de vista? Pues igualmente que como abogados no podemos estar jugando con ese tipo de cuestiones. Finalmente, nuestro deber como abogados es tener la ética al 100% y también como dice mi compañera Paulina, esa cuestión de no ver solamente el beneficio propio, sino también tener en cuenta que nuestro cliente, nuestro juicio también está en juego, incluso nuestra carrera. Kevin, Como abogados. De lo que expuso el doctor, lo que va exponiendo el doctor, ¿qué te parece algún punto en particular que tú consideres que te puede servir para información ética? Algo en particular, porque creo que nos ha ido dando el doctor pautas muy interesantes que a veces en nuestra profesión no necesariamente lo vemos de esta manera, y es la ética aplicada, el cómo la podemos llevar a nuestra vida personal, esto que el doctor nos está planteando desde un punto de vista psicológico, la identidad, la transformación que podemos ir teniendo, todo ello me parece que es aportaciones muy importantes, interesantes, nuestra formación, porque bueno, normalmente no lo vemos así en nuestras materias, en el derecho y tal, ¿no? Creo que él nos está aportando cosas que van ya un poco, nos pueden ayudar ya en una ética aplicada desde el punto de vista particular, ¿no? Algún punto, y me gustaría también si nos puede apoyar Michelle Cortés Martínez y Julio Gómez Galvis, una cosa breve para que el doctor continúe. Pues justamente yo creo que todo empieza desde uno como persona. O sea, primero debemos empezar nosotros a ser éticos, a aplicar todo ese tipo de cosas en nuestra vida cotidiana y ya después, ya que nosotros tengamos una sólida ética, podemos empezar a aplicarla en nuestra carrera o en otras cuestiones. Pero primero uno empieza desde uno, como el doctor lo decía, o sea, desde que uno va manejando, desde uno cómo piensa, desde nosotros mismos, ya después empezamos a también aplicarlo en la escuela, en nuestra carrera, en nuestra vida profesional, etcétera, etcétera. Y él plantea una cosa que me parece muy interesante, es cómo pasar de la parte intelectual, porque como nos dice, estudiamos la materia, lo pasamos bien, definimos, pero es desde un punto de vista intelectual. Él nos está dando pautas de cómo pasar de la parte intelectual a vivirlo por convicción. Julio Gómez Galvis, Edwin Lara López Nayeli, que nos pudiera decir algo al respecto, que ha cachado de estas aportaciones que me parecen muy importantes que nos está haciendo el doctor Miguel. Yo. Sí. Bueno, se puede. Pues en primera instancia es interesante el planteamiento de la corrupción, de que, como bien lo habían citado en algún momento, Peña Nieto había comentado que es una cuestión cultural.
Y creo que tiene que ver con mucho esa forma de ser del mexicano, de querer buscar salidas fáciles a los conflictos y a las diversas situaciones que se presentan día con día. Y en la carrera, pues sí se llegan a presentar, digo, trámites engorrosos, por ejemplo, ahorita que están las finas en los juzgados. O sea, es intentar buscar salidas fáciles, pero realmente las salidas fáciles no existen. Muchas veces pueden llegar a complicar las cosas. Y lo importante es saber de que esa cultura, aunque nos puede ahorrar muchas cosas, no hay que incurrir en ella, hay que irla dejando porque no es lo correcto. Eh, Tenemos que ir caminando hacia facilitar las formas y desde luego que también se quiere acabar con la corrupción. Depende en parte del individuo, pero también depende de las políticas públicas que vayan creando en las diversas entidades gubernamentales. Entonces, esto es algo fundamental a mi parecer. Hay Doctor dos Miguel, manos levantadas, doctora. Si le podemos dar la sí, participación primero, levantó la mano Pablo David, me parece, y después Jacqueline, no alcancé a ver su, Pablo Rubén, perdón, y después Jacqueline, no alcancé a ver su apellido. Pablo Rubén, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, para empezar, tengo dos preguntas. La primera es, ¿esta ética es vista desde, se podría decir, un concepto a priori, como bien lo mencionaba Kant, o a partir de la experiencia? Y la segunda es, bueno, ¿usted cree que tenemos el derecho a ser distintos? Y si el derecho a la indiferencia a ser distinto, es decir, si existen esos dos derechos que todos poseemos desde un marco positivo, no desde el punto de vista moral, sino positivo, legal, ¿por qué estaría mal entonces ser distinto, ser indiferente a ser distinto? Es decir, si no hay un orden normativo positivo que me obligue a acatar una cierta orden que ya es meramente de carácter moral, ¿por qué estaría mal no hacerlo o hacerlo? Ya que, como se refleja ahí, si es una construcción a partir de la experiencia y con ella se construye la cultura, ¿cómo podríamos reflejar una ley que no incluya la moralidad que fue construida por la experiencia y por la cultura? Es decir, la moralidad entonces realmente, ¿qué estaría reflejando? La construcción de que todas las personas concluyeron que eso era bueno o malo, pero ¿cómo entonces crear realmente una ley universal de decir si algo es bueno o malo? Bien, muy importantes tus preguntas. Mira, la primera parte, o bueno, comienzo con la primera parte. La ética que estoy platicando con ustedes no es ni a priori ni a posteriori. O sea, no es solamente Kant a priori, ni es solamente a posteriori pura experiencia. ¿Sí? Es justamente lo que intenta hacer Paul Ricoeur, es una combinación de ambas cosas. Es combinación tanto de teleología como combinación de ontología. Combinación de lo a priori con lo a posteriori. Combinación de Kant con Aristóteles. O sea, Aristóteles, la parte aristotélica, entre comillas, ¿no? Digamos, es la parte de la experiencia a posteriori. A posteriori, después de que ya lo experimenté, después de que ya lo viví, ya que forma parte de mi historia y del pasado, hago mi historia de vida, hago mi narrativa, ¿sí? Y a partir de ahí puedo establecer principios que ya voy a aplicar a priori a las nuevas experiencias que voy a vivir en el futuro y que todavía no han ocurrido. Eso la primera parte. La segunda parte sería de tu pregunta es, ¿existe un derecho a la diferencia? Por supuesto que existe un derecho a la diferencia, ¿sí? Dice Boaventura de Sousa Santos, la igualdad es un derecho cuando la diferencia nos inferioriza. Y la diferencia es un derecho cuando la igualdad nos descaracteriza, ¿sí? O sea, el igualitarismo no se puede imponer, ¿sí? Y eso me lleva a la parte 2.2 de tu segunda pregunta, que sería, ¿existe un derecho a la indiferencia? Por supuesto. Aunque nos pese como sociedad, jurídicamente tiene que estar establecido, ¿sí? El que moralmente, ¿sí? Podamos optar inclusive por la indiferencia. A eso es lo que le llamamos liberalismo moral, que es muy diferente al liberalismo económico. ¿Sí? El liberalismo moral significa que yo puedo escoger para mí mismo mi propia forma de vida.
¿sí? Y esa forma de vida que voy a escoger para mí mismo puede ser inclusive indiferente a los demás. No me interesan. No me interesan los demás, siempre y cuando yo conceda la misma cortesía jurídicamente hablando, ¿sí? O sea, estoy obligado jurídicamente a lo mismo, ¿sí? A no meterme con la vida de los otros, ¿sí? ¿Puedo ser indiferente a la vida de los otros? Pues sí, sí puedo serlo. ¿Qué tan indiferente puedo ser cuando vivo en sociedad y cuando necesito de la interdependencia social, ¿sí? Para cumplir con mis propias finalidades? Esa indiferencia va a ser muy limitada, ¿sí? La indiferencia máxima sería salirme del conjunto social e irme de ermitaño al Timbuktu, ¿sí? Pero eso va a ser realmente muy difícil. Entonces, el indiferente, por muy egoísta que sea, ¿sí? Por muy egocentrado que esté, tiene que ser deferente con respecto a ciertas cosas. Hay otras manos levantadas. Me parece muy bien. Jacqueline primero había levantado la mano. Y buenas tardes. Bueno, quisiera responder la pregunta que hizo la doctora Mariana sobre qué nos hacía interesante lo que usted había mencionado. Y yo pienso que de lo que no han mencionado mis compañeros, antes de entrar a la narrativa y la historia personal, es lo que usted mencionó sobre la educación, de que primero podíamos tener una educación impositiva y que nos podría llevar a la introyección y a la imitación, y que de esa misma podríamos alcanzar la comprensión y la responsabilidad. Como todo inicia con una educación, ya después podemos entrar a una narrativa, y de esa narrativa a una historia personal, y de lo que usted nos había comentado sobre que une a nuestro yo del pasado con nuestro yo de hoy, y que a fin de cuentas son los mismos. ¿No? Como usted nos dijo, no estás creando una identidad, sino que es una construcción de todo lo que aprendiste y del cómo se va a aplicar para un futuro. Y también me pareció importante de lo que había mencionado sobre la justicia, que a pesar de que nosotros lo vemos como un valor intersubjetivo, que aparte de tener esa proyección, tiene distintas, que en muchos ámbitos no lo ven, pero está presente. Y en la ética, que es a fin de nada la conciencia. Y aparte es, como nos había dicho, el fundamento a nuestra dignidad, el fundamento de que todo esto pueda ser posible. Y eso es a mí lo que me pareció interesante. Excelente. Es muy notorio que han prestado atención, que sobre todo tú has prestado atención. Te agradezco mucho que hayas tomado nota de eso. Hay otras manos levantadas. No quisiera yo seguir interviniendo. Es más importante que ustedes intervengan. Había otras manos levantadas. Ya no vi los nombres, así es que si lo pueden hacer lo más en orden posible. Los que levantaron la mano. La mano. Tenemos 3 participantes que levantaron la mano. Querido doctor. Debe ser primero María de la Luz. Perdón, doctor. Casi te quiero comprometer para el día que tú nos aceptes la invitación, porque sé que se quedó y se va a quedar muchas inquietudes y material que nos quieres compartir. La sesión termina a las 2, se corta la sesión. Entonces, si tú me haces todo el favor, yo antes que nada agradecerte y ojalá me aceptes otra invitación para que terminemos esto que no se va a quedar en el tintero, como dicen por ahí. Pero si tú quieres cerrar la sesión, por favor, y todo mi agradecimiento por parte de la facultad y del programa. Bueno, les agradezco muchísimo. Sí, ya vi que el tiempo nos está comiendo y no quiero abusar. Lamento mucho. Veo ahí Galaxy A30, Mariana Lisset, María de la Luz Delgado, Diana Jacqueline. Ya compartí la presentación para todos en el chat. Les pongo también mi correo electrónico. Morales, mmoralesl@derecho.unam.mx. Si quieren preguntarme cosas, la parte que nos faltó de la presentación. Nada más para cerrar muy rápidamente, ¿cómo se relaciona esto con el derecho? La justicia es amor.
¿sí? El amor es anhelo de plenitud. El amor es el anhelo de que el otro y que yo mismo esté bien, de que el otro tenga resguardada su dignidad y que yo mismo tenga resguardada mi dignidad. ¿Sí? Y eso es lo que hace la justicia. La jurisprudencia en este sentido, o el derecho como jurisprudencia, sería la constante y perpetua voluntad de querer, ¿sí? De querer darle lo suyo a otro de manera correcta, de querer darle el respeto y el reconocimiento de la dignidad y la libertad del otro y de la mía propia de manera correcta según un patrón de rectitud. ¿Sí? Y ese tipo de amor evidentemente no es amor eros, es amor cósmico, es el amor ágape que llamaban los griegos. Pues yo les agradezco muchísimo su atención. Le agradezco mucho a la doctora Mariana la invitación y que me vuelva a invitar en otra ocasión, que me haya interrumpido para las participaciones. Yo me seguí de corrido, habíamos quedado que íbamos a preguntar entre los dos, pero me seguí de corrido porque no veo el chat con la presentación puesta, pero pues les agradezco infinitamente su atención. Ya dejo de compartir. Muchísimas gracias, doctor. Estamos emplazados. ¿Te parece? Me parece muy bien. Por favor, muchísimas gracias. Y gracias a todos. Gracias. Nada más un segundo, chicos. ¿Me pueden esperar tantito? Soy la licenciada Noemí Mendoza, que lleva las horas de ética aquí en la facultad. Nada más para los chicos que quieran saber sus horas de ética, a partir del 2 de septiembre al correo de ética pueden empezar a solicitar sus horas enviando nombre y número de cuenta. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Sí, varias caras conocidas, María de la Luz, María Fernanda, qué gusto saludarlas. Igual. Hola, profesor. Ya me apagué. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias! Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. También, gracias, ya te vi. Gracias. Gracias por estar. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo. Un gusto y muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, profesor.